Bueno, sigamos. Estaba hablando un poquito de proteínas. Y ahora les voy a dar un ejemplo muy bueno. La enzima pepsina del estómago, que rompe la actina y la miosina del sarcómero del músculo de una carne, ¿no? Ingerida para liberar los aminoácidos y poder absorberlos. Bueno, eh, las proteínas, una vez formadas, se van plegando, adquiriendo ciertas características. Una proteína recién formada sufre plegamiento, modificaciones estequiométricas para hacer su función. O sea que tiene cuatro estructuras, ¿no? Son diferentes proteínas, son diferentes estructuras que van diferenciándose para hacer su función, que es de romper una enzima, como por ejemplo de la carne para absorber los nutrientes. Y bueno, la estructura primaria es una recién sintetizada que aún no se plegó, está formada por un aminoácido, unión peptídica, un aminoácido, unión peptídica, y así va. Y está inactiva, o sea, que no tiene una función aún, porque es una estructura primaria. Bueno, la estructura secundaria es transitoria, es mayormente inactiva, excepto en el colágeno. Los aminoácidos en esta estructura secundaria se establece unión y se reconocen adquiriendo otra forma, o sea, el alfa hélice, o sea, puente de hidrógeno, que es no covalente, o sea, que se rompe con mucha facilidad por la temperatura, por ejemplo, porque las proteínas normalmente tienen una temperatura como el cuerpo humano, ¿no? De 36 grados. Eh, bueno, en el caso cuando, por ejemplo, tenemos fiebre, la función que tiene la proteína del músculo está baja. Por eso, por el cambio de temperatura, y va perdiendo la funcionalidad, lo que explica, ¿no?, nuestra debilidad cuando tenemos fiebre, ¿no? Quedamos muy débiles y es por eso. Bueno, la tercera estructura es la estructura globular. Los aminoácidos pueden establecer nuevas uniones que se llaman puente de sulfuro. Un ejemplo de estructura terciaria es la actina, proteína más abundante intracelular. Y la última estructura es la estructura cuaternaria, estructura terciaria que se une entre sí, dos o más, y cuatro unidas entre sí se forman una estructura cuaternaria. Son poliméricas, o sea, un polímero es que significa que tiene muchos monómeros. Y un ejemplo de proteína estructura cuaternaria es la hemoglobina. Y un monómero, para que sepan, así una definición más amplia, es la unidad de una estructura compleja. Si se rompe la estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, se vuelve a la estructura primaria y eso se llama desnaturalización, que es reversible. Y es lo que ocurre cuando tenemos fiebre. Cuando hay fiebre, hay que bajar la temperatura corporal porque si se sigue mucho tiempo, se puede romper todas las uniones. Y hay que compensar el pH para la buena realización de las funciones corporales. En la función del ibuprofeno, por ejemplo. Y la estructura primaria cuando está rota es cuando ocurrió una hidrólisis, ¿no? La destrucción de la proteína. Y puede ser enzimática, o sea, por la temperatura, cuando sube, que es irreversible, y lo que hace eso son los lisosomas y los proteosomas, o sea, destruyen las proteínas. Es la pérdida total de unión peptídicas. La desnaturalización que los mencioné, que cuando se pierde la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, no rompe las proteínas. Es nada más que la pérdida de actividad biológica, pero no de función proteica. Bueno, las proteínas periféricas extracelulares son de la matriz extracelular. Las periféricas, como les había comentado, son de sostén. Y un ejemplo de proteína periférica extracelular es la fibronectina, que se hace en el retículo neoplasmático rugoso, ¿no? Por unión de integrinas a colágeno tipo 3. Y
bueno, las proteínas periféricas intracelulares son del citoesqueleto, o sea, como por ejemplo la actina, y son hechas en los ribosomas libres en el citosol y no tienen glúcidos asociados. Y todas las proteínas integrales se hacen en el retículo endoplasmático rugoso y son glucoproteínas. O sea, las integrales, las que había comentado, que son las que atraviesan la membrana. Y las proteínas integrales cumplen muchas funciones. Son anfipáticas porque tienen una parte hidrofílica y una hidrofóbica. Se asocian a lípidos y a glúcidos, ¿no? Porque los glúcidos están del lado externo y son receptores de señal. Forman canales y bombas y forman el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que es la compatibilidad de los tejidos. Bueno, por ejemplo, en un trasplante, el órgano trasplantado no va a ser totalmente igual, porque nadie tiene un órgano igual al otro. Eh, o sea, si no, pues, a veces puede ser que no sea compatible. Por eso es muy complicado a veces los trasplantes y la persona trasplantada hay que tomar medicamentos de por vida, justamente porque no son órganos totalmente iguales. Eh, o sea, para que el cuerpo no rechace el órgano. O sea, una persona que recibe un órgano eh, ponerle que acepta, pero sí que tiene que tomar medicamentos de por vida, porque si no el cuerpo te lo rechaza, porque no es suyo originalmente. Bueno, ahora hablemos un poquito de los lípidos. Los lípidos son los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Y son formados por ácidos grasos más alcohol. Y los fosfolípidos forman una micela por tener alcohol. Por ejemplo, cuando cocinamos y ponemos el aceite ahí en el agua, forma como una micela, ¿no? Tipo un globo de agua. Bueno, en este caso sí. Los lípidos son hidrofóbicos, hacen micelas o bicapas, ¿no? En el caso de la membrana, las bicapas, la bicapa lipídica. Pueden ser simples o complejos. Los simples son el colesterol. El colesterol da la estabilidad a la membrana, una rigidez. Y complejos son los fosfolípidos, ¿no? Tienen una cabeza hidrofílica y una cabeza, dos colas hidrofóbicas, discúlpame. Y se encargan de la fluidez de la membrana, los ácidos grasos insaturados. Y la bicapa lipídica en la membrana de bicapa de fosfolípidos, o sea, son anfipáticos, justamente por tener una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas. Bueno, el ácido graso saturado es menos fluido que el insaturado. El insaturado, por ejemplo, el aceite. Y lo que es saturado tapa más fácilmente las arterias. Por ejemplo, una aterosclerosis. Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un paro cardíaco, tenía aterosclerosis porque este ácido graso saturado tapa fácilmente, va tapando de a poquito las arterias. Bueno, la cabeza hidrofílica del fosfolípido da la fluidez a la membrana por el ácido graso insaturado, ¿no? Tiene un alcohol que se llama glicerol o isfingol. O sea, tenemos fosfato más alcohol colina, que es fosfatidilcolina. Fosfato más alcohol serina, fosfatidilserina. Fosfato más etalonamina, fosfatidiletalanamina. Y también tenemos el fosfatidilinositol y esfingomielina. Y estos son los principales fosfolípidos que hay en la membrana. Y lo que hacen los fosfolípidos es que da la simetría, ¿no? Porque hay fosfolípidos de carga positiva y hay fosfolípidos de carga negativa. Los de carga, de carga negativa son los que están en la monocapa interna y los de carga positiva están en la monocapa externa, o sea, afuera. Los de carga positiva son los que terminan con lina, o sea, fosfatidilcolina y esfingomielina. Estos están afuera, o sea, los que terminan con lina, ¿va? Es un tip para acordarse mejor. Y nada, los de carga negativa son los demás. Bueno,
Los fosfolípidos tienen movimientos, ¿no? Por la presencia de ácidos grasos insaturados. Rotación, lateralización, flexión y flip-flop. El flip-flop ocurre muy poco porque tiene gasto de energía y lo que la membrana plasmática no quiere es gastar energía. O sea, el flip-flop no ocurre casi nunca por eso, por el gasto de energía. Bueno, ahora hablamos un poquito de los glúcidos. Solo están en el lado externo, como los mencioné, se asocian a glúcidos, se asocian a proteínas y a lípidos y forman el glucocálix, que es una cubierta proteica. Pueden ser monosacáridos, disacáridos o oligosacáridos, ¿no? Son los más abundantes, o polisacáridos. Bueno, la glicosilación ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y, o sea, los monosacáridos pueden tener 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos. Los más importantes son los de 5 y de 6. O sea, los de 5 es la pentosa y los de 6 las hexosas. Bueno, sí, los de 5, o sea, la pentosa es la ribosa o desoxirribosa, o sea, ADN o ARN. Y las hexosas es la glucosa, fructosa y galactosa. Esos son los monosacáridos. Y disacáridos es la unión de dos monosacáridos, o sea, la sacarosa, la glucosa más la fructosa, la lactosa, la glucosa más la galactosa y la maltosa, la unión de dos glucosas, glucosa más glucosa, y ejemplo de maltosa tenemos la cerveza. La glucosa y su carbono 1 tiene un grupo funcional, aldehído, y se tiene, o sea, un poquito de histología, ¿no? Se tiñe con paz, con el reactivo de Schiff. Bueno, sigamos. Los glúcidos pueden verse en forma anillada o lineal. Cuando un glúcido se une al otro glúcido se establece una unión covalente, o sea, difícil de romper, se llama unión glucosídica. Se puede romper, aunque sean covalentes, por amilasas, o sea, salivares, para obtener la glucosa, ¿no? Bueno, o sea, tenemos la alfa amilasas y la beta amilasas. O sea, la beta amilasas está ausente en los seres humanos. La alfa amilasas sí están presentes en nosotros. Los polisacáridos son de origen animal o vegetal. De animal tenemos el glucógeno, que es alfa amilasa, y en los animales, por ejemplo, cucaracha, la quitina, que es unión beta amilasa. Y vegetal tenemos amidón en nosotros, alfa amilasa, y la celulosa en los animales, unión beta. El glucógeno es la reserva de energía. Y la unión beta, o sea, es de sostén, nada más en los animales, ¿no? Y nada, tenemos los GAGs, que son los glucosaminoglucanos, que es un glúcido estructural de nosotros. Por ejemplo, un ejemplo de ácido de glucosaminoglucanos es el ácido hialurónico, que está en la matriz extracelular y se hace en el Golgi. Por ejemplo, también ácido hialurónico tenemos en la corona radiata, o sea, y la hialuronidasa lo rompe. Por eso la corona radiata es muy desarrollada. El glucocáliz da sostén, protección, filtración, reconocimiento, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, inhibición por contacto y viscosidad. O sea, la inhibición es la muerte celular programada. O sea, si no funciona, hay una reproducción anormal de células que es el tumor. La cubierta celular, o sea, el glucocáliz mide 15 nanómetros y está conformado por glucoproteínas y glucolípidos, o sea, está la capa externa, siempre externa. Y puede ser degradado por una enzima que se llama tripsina. Bueno, como propiedad de la membrana dijimos que es dinámica, es fluida, o sea, es fluida dependiendo de la concentración de ácidos grasos insaturados, porque justamente los ácidos grasos insaturados que hace que sea fluida. Y también la concentración de carbono.
Es asimétrica porque en el lado externo hay glucocálices y fosfolípidos con carga positiva, los que mencioné, ¿no? Los que terminan con lina. Y del lado interno, los fosfolípidos de carga negativa. Es semipermeable porque tiene los ácidos grasos que no dejan pasar o no cosas. Es importante para la función de potencial. Es polarizada porque tiene una carga interna negativa y una carga externa positiva. Es heterogénea por sus diferentes dominios. Tiene una permeabilidad selectiva dependiendo de la concentración de tamaño, de cargas, de liposolubilidad. Si hay mucha concentración pasa, si no tiene carga pasa, si es liposoluble pasa y si es chiquito pasa. Bueno,